Hola, soy Fernanda Talolín, soy licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Estudios Superiores, IEU, y me dedico a la paleografía, a la edición de textos y actualmente a la poesía. Soy poblana y soy la fundadora del Círculo de Lectura y Clínica de Escritura La Poesía de Enfrente. En La Poesía de Enfrente nos dedicamos a tallerear poemas porque es una clínica de escritura, además de círculo de lectura. Entonces, en cada sesión, los alumnos llevan sus poemas, llevan una copia para todos y ellos leen su obra y una voz del sexo opuesto también la lee para tener ambas lecturas. Y entonces cada uno da su opinión. Yo en este caso, la tallerista, estoy al último, doy mi última opinión, una última corrección y bueno, así se hace una retroalimentación. Siempre comento que es muy importante tomar talleres, aparte de leer muchísimo poesía, porque cuando tomas talleres no solamente te quedas tú con la idea de qué es lo que le sirve a tu poema, sino que escuchas la opinión de diferentes compañeros y bueno, del tallerista experto. A mí me gusta mucho tallerear mis poemas porque a veces tú piensas que algo funciona en el sonido o en el ritmo y cuando ya estás con un maestro, él tal vez te hace un ajuste, ¿no? Al final el poeta es quien decide qué toma y qué decide desechar de las opiniones que se dan, pero siempre por eso van desde el respeto y desde la comunidad. Los talleres de poesía son muy importantes porque la retroalimentación siempre nos va a hacer crecer más y creo que aparte de hacer estos tallereos se hace una comunidad muy especial porque al escribir pues siempre nos exponemos un poco, ¿no? La cuestión personal o cosas que vemos o cosas que nos asombran y siempre es muy importante tener el respeto de la comunidad para poder seguir pues creciendo juntos, ¿no? Siempre desde poder alentar a los demás a que suban, a que mejoren sus textos. En la antología nocturnal yo participo con el poema de Peonia, tiene un epígrafe de Fernando Valverde y mi proceso creativo fue un poco tardado. Siento que me tomé muchas pausas para ir poco a poco con el ritmo que yo quería darle al poema. La influencia de Fernando Valverde fue muy fuerte, estuve leyendo mucho sus obras, su poemario de Desgracia, entonces quería como tener un ritmo, llegar a un ritmo parecido. Es muy complicado porque Fernando Valverde es uno de los mejores poetas actuales, pero bueno, uno va ahí queriendo construir un poco algo, ¿no? Entonces, pues fue así, iba yo leyendo y a lo mejor escribía yo algunas ideas y posteriormente iba como uniendo esta idea de la enfermedad, que se habla de un trombo en el cuerpo, el poema habla de eso, y entonces como tratar de unir esta cuestión de la enfermedad y el ritmo de la sangre con lo que a lo mejor te obstruye, ¿no? Lo que no te permite un poco avanzar y de cómo uno luego trae estas ideas de la familia o de ciertos espacios que a lo mejor uno hay que soltar un poco para poder avanzar y hacer una comparación con la sangre. Entonces esa fue pues el proceso creativo, fijarme mucho en el ritmo, en los signos de puntuación, que era como lo más complicado porque yo hacía cortes versales, pero ya tallereándolo con mi maestro, él me sugirió hacerlo además de cortes versales, usar signos de puntuación y bueno, ya fue que quedó el resultado del poema. Para unirlo con el tema de lo nocturno, yo decidí que este tema de la sangre tuviera mucho que ver con el sonido que se produce a veces en el insomnio. Cuando estás en el insomnio escuchas todo, ¿no? O a mí me pasaba que se escucha todo y tenía yo un tema ahí también de salud con esto de los trombos y entonces en el insomnio tomas un poco el sentido de cómo late tu corazón, incluso a veces de cómo va irrigando la sangre. Entonces quería hacer unos sonidos junto con las aliteraciones que tiene el poema de las heces. Quería yo hacer un sonido sobre la sangre moviéndose y algunas pausas con los puntos para que se sintieran esto del trombo, ¿no? que está acumulado y que todo eso ocurría en la noche. De hecho, una parte del poema dice: no descansarás jamás. Entonces va
como dirigido a este insomnio que se produce y que te hace tener todos los sentidos más alerta, más vivos. Hola, mi nombre es Arely Sánchez, tengo 21 años, soy estudiante de la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la UAP y pues bueno, me gusta escribir poemas y a veces cuentos también. Bueno, pues aunque el taller fue breve, sí fue muy enriquecedor, muy ameno con los compañeros, con Fer, que nos guió y nos asesoró todo el tiempo. Aprendí muchísimo, creo que los poemas que presento dieron muchas vueltas y bueno, fue todo un proceso muy enriquecedor, muy ameno, muy agradable. El poema en sí, pues de nuevo sufrió muchos cambios, las sesiones, o sea, los tallereos que consistían, pues era que yo presentaba el poema y los leían todos y después cada uno daba una opinión distinta, una opinión propia, que no, que ese verso es pertinente o este verso no es pertinente o hay rimas muy juntas, cosas así, y bueno, cosas que también hacemos en el taller de la poesía de enfrente. La relación con mis compañeros pues fue muy buena, bueno, es muy buena hasta ahora también. Creo que nos apoyamos entre todos y hacemos críticas constructivas entre todos y bueno, es un ambiente muy, muy fraterno. En la antología yo participo con 2 poemas, uno se llama Una noche del octavo mes, o sea, una noche de agosto, pero el título es ese, y 2024. El primero surgió en una noche que llegué inspirado en mi casa, justamente de agosto del año pasado, y la primera versión del poema eran más de 50 versos, entonces para enviarla a la convocatoria pues sí le hice muchos recortes y después con los tallereos y las observaciones de todos pues ya quedó así. Y el segundo, que se llama 2024, pues fue escrito en este año. Sí fue escrito pensado para la convocatoria y bueno, creo que tiene un epígrafe de una canción de Natalia Lafourcade que se llama En el 2000. Bueno, sí, justamente el primer poema, pues sí, como está inspirado en una noche de agosto del año pasado, pues sí, lo tomé desde, ¿no? Cuando leí la convocatoria y era sobre algo nocturno, pues dije, pues creo que ese poema va acorde, nomás que sí, bueno, le hice muchos cambios y pues ese no fue como que difícil de guiar para la convocatoria, más que el otro que sí lo escribí, pues sí fue como que darle un tinte de ahí de la noche para enviarlo. Mi nombre es Alexis Jair, yo soy músico, estudié la licenciatura en música popular y jazz. Actualmente me encuentro estudiando una maestría en arreglo y composición musical y bueno, en esta ocasión yo participo en la antología de poesía nocturnal como acercamiento de mí hacia las letras. Yo realmente lo que escribo es en función o en una forma de música, de letras de canciones y bueno, yo de un tiempo para acá me empiezo a relacionar con la poesía justamente para aprender un poco de las técnicas de la escritura de la poesía, pues para mejorar o rebuscar un poco más en mi escritura en cuestión de las letras para canciones o cuestiones musicales, pero ese es mi acercamiento un poquito con la poesía. Bien, en relación al tallereo, pues fue muy interesante, ¿no? La participación de todos los compañeros y de Fernanda, quien fue quien lideró, ¿no? Quien tomó la batuta, ¿no? De estarnos orquestando a todos los escritores. Y un poquito antes a mí me sorprendió que mis poemas, mis escritos fueron elegidos, porque considero que hay muchos escritores, muchos poetas muy talentosos. Entonces cuando veo que mis poemas fueron elegidos, pues para mí fue
una sorpresa. Y bueno, ya el tallereo como tal, pues muy interesante porque pues es esta retroalimentación donde se comparten las opiniones, ¿no? Con el propósito de que los textos en este caso pues mejoraran y tuvieran pues eso, ¿no? Las técnicas de poesía pues que conocemos y que se emplean. Entonces pues para mí fue una retroalimentación pues muy enriquecedora y muy satisfactoria, porque a mí ya me gustó en lo personal, me gustó cómo quedaron mis escritos, mis poemas, ya con la ayuda de todos, con la retroalimentación. Entonces yo quedo muy satisfecho de cómo ya quedaron en la publicación, ¿no? Yo participo en la antología Nocturnal con dos poemas, uno que es Nocturnal precisamente y otro llamado Criaturas de la Noche. El primero que escribí fue Nocturnal, justo por tomar la temática, ¿no? Del nombre. Y bueno, relacionado con la música, hay obras que se titulan Nocturnal, ¿no? Que, bueno, un poquito ya como tropicalizado, llamarlo así, vendría siendo como ya lo que son las serenatas, ¿no? Ya como por el lado de Latinoamérica, pero pues bueno, es un movimiento europeo. Investigando un poquito me doy cuenta que este ejercicio, por así decirlo, de inspirarse en las temáticas de la noche, viene con los pintores, realmente viene en la pintura. Y entonces, bueno, de ahí pasa la música y bueno, imagino que en todas las artes. Entonces, en este caso, pues es retomarlo ahora con el tema para escribirlo, o con técnicas ya para poesía. Entonces mi primer escrito es Nocturnal, donde justo trato de reflejar un poquito de esta breve investigación o captar un poquito de las ideas de lo que eran tanto en la música como en la pintura, y bueno, el resultado es en el poema. Y el otro que tengo, el otro escrito que está, es el de Criaturas de la Noche. Y bueno, ese yo me baso un poco, o quise recrear un poco, voy a decirlo así, las letras de un grupo musical que se llama Fobia, porque siento que tiene como esta relación un poco como juguetona, ¿no? Y que es un poco como la imaginación de esos seres que están ahí, están en la mente o dónde están, y es como este juego, ¿no? Que ocurre en este ambiente nocturno, de estar solo, de estar acompañado, si existen o no existen. Y bueno, pues esa es mi participación y son un poco las temáticas de lo que trato de reflejar en mis escritos, en los poemas que están en la antología. Hola, mi nombre es Isis, tengo 43 años, soy poblana y mi formación es en educación familiar, arteterapia, desarrollo humano y educación. Actualmente trabajo para el gobierno municipal y en mis tiempos libres, que son los fines de semana, estoy atendiendo a mis clientecitos en acompañamiento emocional y también en todo lo que se refiere a procesos educativos. Y escribo. Bueno, con relación al taller de poesía, quiero compartir que fue un proceso disfrutable, un proceso también un tanto estresante, porque es diferente trabajar ya los textos para una publicación a escribir de forma natural, por así poner hacerlo en un comparativo. Entonces, para hacer una publicación ya se requiere de más detalles, se requiere el estar revisando las estrofas, los versos y que tenga sentido el poema. Me gustó, sí, y también me llevó a un nivel diferente en tanto a mi escritura. Creo que a partir de ello es que puedo mirar con más seriedad ahora esta parte que a mí me gusta mucho y que es escribir. Mi participación en la antología Nocturnal consta de 2 poemas, No soy astro y Tártaro. Quiero compartir un poco cómo fue mi proceso creativo para la creación de estos 2 poemas. Para Tártaro
Me basé un poco en lo que estaba viviendo en esos días, y era un poco de desvelo, estaba teniendo un poco de complicaciones para conciliar el sueño, y eso es algo que me pasa en ocasiones muy raras. Entonces quise trabajar como esta parte de, lo llamo yo como un infierno, cuando no se puede dormir o no se puede conciliar el sueño y el descanso es complicado. A mí me parece que sí tiene una parte de sufrimiento, una parte poética, en la que, bueno, el cuerpo, el cerebro sigue activo, sin embargo, hay una parte que necesita descansar, y en esta lucha de mantenerse despierto, bueno, el cuerpo sufre, el cuerpo físico es el que sufre. Entonces me basé en eso, y bueno, también quiero comentar que cuando a mí me dijeron el nombre de la antología Nocturnal, sí me causó un poco de impresión y me generó dudas porque no sabía bien a bien qué escribir. Entonces me di a la tarea de buscar un poco de literatura, un poco el significado de la palabra, si era solamente escribir sobre la noche, sobre algún proceso nocturno, sobre alguna criatura. Y ahí fue donde ensamblé esto que me estaba sucediendo en las noches, y por eso surge Tártaro, como una parte vivencial de este pequeño infierno que tuve en esos, no sé, fueron como unas 3 o 4 semanas. Así que lo tomé y lo plasmé en ese poema, que también después, bueno, fue revisado por la coordinadora del taller, Fernanda, y a mí me parece que quedó bien y que logra plasmar esta dificultad y esta molestia que estaba viviendo en esas semanas. Con relación a mi segundo poema, aquí sí me implicó mucho más trabajo y mucho más esfuerzo, porque quise tomar diferentes elementos, eran más o menos 5 elementos los que estaban inmersos en el poema, y quedaba un poco desestructurado. Entonces la sugerencia que me hicieron fue recortar, empezar a reducir lo más que se pudiera los temas del poema para que fuera más concreto y más directo. Entonces este poema en específico sí me costó mucho trabajo. Lo modifiqué, le quité varias estrofas, y bueno, sí creo que el resultado final es interesante. Es un mensaje totalmente diferente al inicial, donde, repito, eran más o menos 5 temas los que estaba abordando, y también algo de lo complejo fue que tuvimos hasta cierta cantidad de versos para poder crear nuestros poemas. Entonces el hacer la reducción o el ampliar el poema, que de pronto se hizo muy concreto, también me implicó mucho esfuerzo. Sin embargo, el trabajo y el resultado que se dio a partir de todo este trabajo creativo, a mí me parece que es muy bueno. Hola, buenas tardes. Soy Ricardo Escartín Navarro. Soy cirujano dentista. Estudié la carrera en la UNAM. Ahí también hice los estudios de posgrado. Soy especialista en odontopediatría. Y en esto de la literatura, pues hace 12, 14 años decidí tomarlo en serio. Tomé una distancia con mi formación profesional. Sigo atendiendo, tengo pacientes, pero estoy más enfocado a mi quehacer en la poesía. Participé en la convocatoria con un par de textos
Y bueno, tuvimos la fortuna de venir a Musa a hacer el trabajo de tallereo en 3 ocasiones, y creo que el trabajo en el momento en que te leen, te observan, y tú eres retroalimentado con observaciones, pues creo que avanzas. No soy nuevo en esto, pero siempre se aprende y siempre se avanza. Hay una mirada diferente. Obviamente yo no soy contemporáneo de los demás autores, y eso también es una alegría para mí, porque la interacción y la retroalimentación pues es en muchos sentidos muy nutritiva. Son nuevos espacios los que ocupan ellos, son nuevos quehaceres, son quehaceres diferentes, y formas de expresión también muy diferentes, muy actuales. Entonces ese intercambio para mí fue pues la piedra, digamos, de toque con la expresión nueva o un poco refrescada de mi mirada poética. En la convocatoria pues había la oportunidad de hacer un texto largo o un par de textos con la mitad de versos. Entonces, por lo que yo me incliné a hacer fue un par de poemas que a su vez fueron un trabajo muy personal, muy mío, en cuanto a reflexionar acerca del tema nocturnal. Entonces, para mi concepción poética, pues tuve que ir un poco atrás, ¿no? Porque pues no es la temática, digamos, que está siendo vigente en mi escritura. Entonces fui un poco a la recuperación de conceptos, no de textos, sino de conceptos, y así fue como surgieron tanto Nocturna Magia como Humedad Nocturna. En el primero, en Nocturna Magia, hago un recorrido desde lo general en la naturaleza hasta llegar al interno, a mi interno. Y en el otro, la humedad para mí tiene una connotación de invasión. Entonces, digamos que la hice presente en paredes, en figuras, pero a fin de cuentas en naturaleza humana. Esto que nos va carcomiendo, que nos va haciendo cada vez tener decisiones u observaciones que nos sentimos invadidos, como es la humedad en una pared o en una propiedad, ¿no? Y en este sentido lo que más me encantó de esta selección de poemas fue que muestran un antes mío en la escritura, con una recarga con la experiencia con el taller y con los demás autores. Cuando conocí de la convocatoria y que se enfocaba en la temática de la expresión nocturnal, obviamente vinieron a mi cabeza muchas cosas. Por eso hace rato comentaba que regresé a ciertos conceptos, a ciertos textos míos, y que obviamente hicieron que recuperara una imagen que pues sí está en mi escritura: la noche, la oscuridad, esta parte de la luna, la estrella. En varias de mis obras aparece. Sin embargo, como tal, por ejemplo, es algo que me remitió a música, ¿no? A la música clásica,
algo como los nocturnos, ¿no? de los clásicos, ¿no? Chopin. Entonces, ese ir hacia atrás, ese emocionarme con el concepto, emocionarme con la temática, pues fue algo que me movió y digamos que dio el golpe certero para que encontrara yo en esa mirada hacia atrás, encontrara los conceptos y textos adecuados. Entonces, para mí fue una experiencia pues conmovedora, porque igual regresé a lecturas de clásicos, regresé a escuchar nocturnos, regresé a novelas, ¿no? Un poco de tipo gótico, un poco para darle ese toque oscuro, ¿no? Porque en la concepción de Humedad Nocturna había esta parte de pues un poco gótico, ¿no? Lo quise expresar. Entonces, en definitiva, la experiencia desde la temática para mí fue grandiosa. Hola, yo soy Ada Azurí Márquez Valencia, soy licenciada en Cultura Física, estudié esa carrera en la UAP, me dedico a la docencia en Educación Física y me gusta escribir. Actualmente estoy trabajando en una propuesta de antología para la poesía de enfrente, que es donde ahorita actualmente vamos a cumplir un año en este taller, y pues he publicado en otra antología. Es como mi camino ahorita como poeta, recién me estoy creando y pues creo que la constancia es lo más importante. Bueno, ya en el taller, la mecánica que seguimos con la construcción o el detalle de nuestros poemas, pues es la misma que venimos manejando en la poesía de enfrente, donde leemos nuestro texto y se enriquece con las opiniones de los otros compañeros, ¿no? O sea, también creo que es muy enriquecedor justo porque cada uno lo ve desde su perspectiva de vida, ¿no? Entonces unos son pues psicólogos, otros son meramente escritores, entonces esa parte de las correcciones o las propuestas de alguna palabra pues luego da bastante el impacto o cambia como el contenido o la dirección de nuestros poemas. Entonces la parte de trabajar con nuestros compañeros, la verdad es que yo lo valoro mucho. Sin embargo, también ya lo último que se hace para las correcciones pues es de la tallerista, ¿no? De Fernanda. Y la verdad es que yo estoy como muy agradecida justo como por todo este tiempo, la paciencia también que nos tiene. Y pues gracias a eso, bueno, yo estoy satisfecha con esto que les comparto. Yo tengo un poema en esta antología nocturna, y se llama así puesto que el tema principal que abordamos es sobre nocturna, sobre la noche, ¿no? Entonces mi proceso creativo empezó pensando primero sobre qué iba a hablar, ¿no? Nocturnal es como muy amplio esa parte, ¿no? Primero pensé si iba a ser como entre vampiros y algo exótico, luego como un poco más de, no sé, de sangre, terrorífico, y por último me decidí como más al espacio, ¿no? La noche, la luna. Y a partir de eso, entonces leí un poco sobre lo que hay en el espacio, ¿no? Mi poema se llama Cuerpo Errante, y como tal un cuerpo errante es un cuerpo celeste que no tiene gravedad y que por la misma, bueno, como no tiene gravedad, no orbita con nadie. Y bueno, mi poesía va muy enfocada a lo corporal. O sea, hay muchas sensaciones cuando yo escribo y se refiere mucho al cuerpo. Eso es porque, bueno, soy kinestésica, me gusta la actividad física y pues lo relaciono mucho con lo que hago en mi diario, en mi trabajo, con la poesía. Entonces, a partir de lo que leí, investigué sobre las lunas de diferentes planetas, sobre cómo influye la gravedad en la Tierra, pues lo fui como emparejando a las sensaciones corporales, partes del cuerpo, que se siente aquí, que se siente allá, con un poquito sobre esta parte del espacio. Mi poesía, justo lo que yo escribo, va como enfocado, pues sí, un poco a la cursilería, pero también como a la parte de la nostalgia, la ausencia. Entonces,
como ya tenía pensado hablar o quería hablar sobre justamente esta parte errática, sobre un cuerpo, la construcción o un cuerpo erróneo, incompleto, algo así como tal la idea, pues el título surgió primero, Cuerpo Errante, ¿no? Y a partir de eso, bueno, ¿qué es un cuerpo errante? Como parte de la cotidianidad sabemos o nos damos esa idea, ¿no? Entonces lo comparé fue justo ahí cuando llegué como a los planetas, ¿no? Un cuerpo errante es un cuerpo celeste que no tiene gravedad, no tiene peso de gravedad, por lo tanto anda vagando por ahí, porque no orbita con nadie, ¿no? Entonces es un cuerpo que pues, está perdido, ¿no? Y lo comparé justamente con esta parte de no pertenecerse en un cuerpo. Y mi poesía justamente es muy sensorial, muy corporal, muy kinestésica incluso, yo creo. Y pues justo fui comparando esta parte del cuerpo celeste que va por ahí vagabundeando, sin peso de gravedad, y lo fui comparando con las sensaciones corporales, ¿no? Que la pierna, que la sombra, que la vastedad. Y bueno, así llegué a esta creación. Soy Alejandro Bonduben, soy de Chapala, Jalisco, y tengo ya más o menos 20 años dedicándome a la escritura, así que prácticamente soy escritor y difusor de la literatura. El proceso de tallereo de textos literarios me parece algo muy importante, tanto para mí como para elaborar una obra literaria. Esto porque hay una retroalimentación que creo yo es muy importante en la labor del escritor, que normalmente suele pensarse que es una labor solitaria. Sin embargo, uno como escritor está en un diálogo implícito con los lectores, así que hay que pensar en de qué forma te lee la otra persona, y el taller literario creo que te permite eso, te permite un diálogo y un crecimiento de tu obra, no quedarte solo con tus propias opiniones respecto a tu propio texto, porque eso es como una especie de ensimismamiento, hace falta un lado crítico, creo yo, de las obras literarias, y pues mi experiencia ha sido muy buena. Creo que el taller literario es algo muy importante, es algo fundamental en escritores tanto principiantes como ya profesionales. Para la antología nocturnal yo colaboré con un texto poético. Este poema se titula Acto bajo palabra, y bueno, es un poema que escribí pues de forma reciente. Sabía que tenía algo que ver con el tema de la noche, con el tema de lo nocturno. Sin embargo, no quería yo como quedarme con la idea, digamos, como tétrica de lo nocturno. Quería darle un cambio temático a eso, un cambio también de presentación como estilístico. Y bueno, por ese entonces estaba yo leyendo a un poeta que me gusta mucho, que se llama César Vallejo. Él tiene un libro de poesía que se titula Trilce, que es un clásico de la poesía universal, incluso creo yo. Y hay un poema en ese libro de César Vallejo que es un poema erótico, y este poema erótico lo desarrolla de un modo muy sutil que quizás uno no se imagina que es un poema erótico. Y bueno, cuento todo esto porque ese poema, la forma en la que él habla del erotismo, a mí me gustó bastante, e intenté hacer como mi propia versión erótica, digamos, de eso. Así que prácticamente el poema trata de alguien solitario, una voz lírica, puedo ser yo, puede ser el lector al momento de leer eso, y cómo en la ausencia de otra persona deseada, pues el deseo aumenta también. Es esa búsqueda de satisfacer el deseo. De eso va este poema, y pues fue un trabajo, digamos, rápido en la escritura. Me gustan mucho los poemas que tienen cierto ritmo, no que riman, pero que tienen un ritmo constante, que se pueden leer quizás en voz alta, que son muy sonoros. Así que pues me basé mucho en eso, en cómo iba sonando el poema, y al final pues sí, creo quedo satisfecho con este poema, y al mismo tiempo cómo queda con los otros de esta antología. Creo yo que es un gran trabajo. Cuando me dijeron de que el tema iba a ser nocturnal, esa palabra en específico, la verdad a mí sí me costó algo de trabajo tratar de ver cómo de qué podía escribir mi poema.
o incluso revisé otros poemas que ya tenía escritos y que quizás podrían contribuir a esta antología, pero ninguno era como lo que yo pretendía realmente. Creo que sí eran poemas que iban más por una cuestión un tanto melancólica, triste, muchas cosas que al menos para mí me evoca la noche. Y después de pensarlo un rato, me di cuenta que la noche pues también es como misterio, ¿no? Y a mí un tema que me apasiona es el misticismo, y también me apasiona el erotismo. Creo yo que hay una relación interesante entre ambos conceptos. Y bueno, pues empecé a leer poesía erótica y me di cuenta que mucha de la poesía erótica aboga o se relaciona mucho con la palabra de lo nocturno. Incluso pues en nuestra cotidianidad lo nocturno también, ya fuera de lo literario, pues es también como una invitación a algo carnal, quizás, o al menos así yo lo concibo. Así que sí lo tuve que pensar un largo rato. Sí, me costó al principio, creo que me costó más al principio ni siquiera escribir el poema o empezar a escribirlo, sino el tratar de desarrollar ese concepto, la idea de lo nocturnal, qué es lo nocturnal, o cómo yo podría abordarlo en un poema sin ser tampoco pues tan obvio.